Bebé abandonado en la nieve. El millonario revela un secreto que deja al mundo en shock. Un frío amanecer envolvió a Buenos Aires. La ciudad, habitualmente vibrante, estaba cubierta por una manta de nieve que brillaba bajo el tenue sol invernal. Las calles estaban desiertas y un silencio espeso solo era roto por el crujir de los pasos sobre la escarcha. La alta sociedad de la ciudad, aún dormida en sus majestuosas mansiones, no sabía que el selva de rumores estaba a punto de comenzar. Todo cambió con un grito desgarrador que resonó en la fría mañana. Un bebé había sido encontrado abandonado en la nieve. El pequeño yacía envuelto en una manta de colores vivos que contrastaba con el blanco helado. Su rostro era una imagen de fragilidad, como si desafiara las bajas temperaturas con la inocencia de su llanto. La escena llegó rápidamente a los oídos de los aristócratas de Buenos Aires, cuyas delicadas vidas estaban a punto de ser sacudidas. Mientras tanto, en su imponente mansión, Alexander Crane, un millonario temido y respetado, se preparaba para un nuevo día en su imperio. Su cara, aunque siempre impasible, se transformó al recibir la noticia del hallazgo. Su mundo, construido con esfuerzo y frialdad, empezaba a tambalearse. Los rumores se propagaban como un fuego que devoraba cada rincón de la alta sociedad. ¿Quién sería la madre del niño? ¿Por qué un ser tan pequeño estaba solo en el helado amanecer? Pero lo que más le impactó a Alexander fue un pensamiento aterrador que lo golpeó. El bebé era suyo. El eco de un amor prohibido y oculto inundó su mente. Una conexión rota, un amor que había creído enterrado para siempre. Aquella historia, llena de secretos y sombras, comenzaba a amenazarlo con derribar todo lo que había construido. Los flashes de las cámaras y el murmullo de los periodistas comenzaron a rodear la mansión, y Alexander, el hombre implacable, se encontró ante el dilema más grande de su vida. ¿Debería revelar la verdad y arriesgar su imperio? ¿O permanecer en silencio y proteger su reputación? Mientras la mañana avanzaba, en las esferas más altas se tejían intrigas y conspiraciones. Sus enemigos, al acecho, estaban listos para aprovechar cualquier debilidad. Un enemigo inesperado, alguien que conocía su pasado, podría ser capaz de desenmascararlo. La presión se volvió asfixiante, y en su pecho se formó un nudo que se negaba a aflojarse. Todo el mundo tenía algo que decir, y cada opinión parecía perforar más su frágil estado emocional. Los murmullos en las calles resonaban en su mente. «Es un escándalo. ¡Qué horror! Deben castigar a la madre». Nadie se detenía a pensar en las razones detrás del abandono. Nadie, excepto él, quien se encontraba parado ante el abismo de su propia historia. Los vientos helados seguían golpeando la mansión, como si también quisieran hacerle un llamado a la verdad. Alexander sabía que debía tomar decisiones difíciles, y aunque la esperanza titilaba en su interior, una sombra oscura se cernía sobre su futuro. ¿Podría afrontar su pasado y proteger al niño que, sin saberlo, había unido fragmentos de su alma destrozada? La pregunta flota en el aire y la respuesta aún parece lejana. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La pregunta flotaba en el aire. Alexander se debatía entre el miedo y la esperanza. Pero justo cuando estaba a punto de decidir, un estruendo desgarrador rompió la tensa atmósfera. El sonido provenía del jardín. Instintivamente, salió corriendo, sus pasos apresurados resonando en el mármol frío de la mansión. El sol todavía luchaba por calentar el amanecer, pero el temor había encendido su sangre. Al llegar, sus ojos se abrieron en shock. Ante él, un grupo de periodistas y curiosos había rodeado a un hombre que con un fervor casi frenético sostenía un teléfono en la mano. El hombre, visiblemente agitado, gritaba sobre una revelación que hacía temblar a todos.
Esa no es su única hija. Hay más, decía con una mezcla de indignación y furia. Las palabras resonaban en el aire como balas. Alexander sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Más hijos? Se lanzó a través de la multitud, primero empujando a un reportero, y luego enfrentando al hombre que, por alguna razón, se sentía como un verdadero ángel de la destrucción. El bebé en la nieve, tiene una hermana, continuó. Un murmullo se extendió por el grupo, una mezcla de sorpresa y horror. La madre ha estado ocultando otros secretos. Un secreto que puede arruinar a toda su familia, clamaba el hombre, su voz ahogada por el consumo del escándalo que estaba a punto de estallar. Alexander se quedó paralizado. ¿Qué significa esto? ¿Qué otra vida había estado ocultando? Un nudo intenso formó un laberinto en su estómago. Reconocía que su pasado estaba a punto de ser desenterrado, pero lo que más le dolía era la posibilidad de que ese bebé, ese pequeño que había sido abandonado, no era el único hijo de sus años de silencio y remordimientos. ¿Quién eres?, le preguntó, saliendo de su aturdimiento y acercándose al hombre que parecía disfrutar de su dolor. Un amigo de la madre, dijo con una sonrisa torcida, pero también alguien que no se dejará engañar por tus mentiras. Hay más historias que contar, más vidas en juego. Alexander sintió el frío de su propio secreto apretarle el pecho. Tenía que protegerlo, pero una parte de él sabía que no podía ocultar los hechos para siempre. Los murmullos a su alrededor aumentaban en intensidad. Voces que se mezclaban en un crujido ensordecedor. El eco de la incredulidad le llenó la garganta. Tal vez todo ese tiempo había estado huyendo de algo ineludible. Una sombra se acercó por el lado. Era su esposa Isabela, con su expresión habitual de control y gracia. Pero en sus ojos había un destello de preocupación. «Alexander, ¿qué está sucediendo?» Su mundo comenzó a tambalear de nuevo. ¿Cómo le explicaría? En ese momento, un grito atravesó el aire. Era una mujer, desbordada por el horror, que ahora se abría camino entre la multitud. Su rostro era una mezcla de terror y resolución. Las manos temblorosas de la mujer sostenían un pañuelo manchado de rojo. «¡Es mío! ¡Es mi bebé!», exclamó. Las palabras cayeron como un rayo en el silencio, y todos los ojos se volvieron hacia ella. El aire se detuvo, y por un instante, todos olvidaron su propio dolor, su propia curiosidad. La verdad estaba a punto de convertirse en un caos aún mayor. Alexander estaba atrapado en una tormenta abrumadora, sus secretos empujándose hacia la superficie. Las miradas cernían sobre él, ansiosas por respuestas, pero él solo podía mirar a la mujer, sintiendo que la tierra que había cuidado cuidadosamente comenzaba a desmoronarse. El futuro se dibujaba como una espina aguda, y cada enlace, cada historia, cada decisión se estaba cruzando en un solo momento. ¿Qué haría ahora? ¿Podría enfrentar la verdad que había hecho todo lo posible por enterrar? ¿Esa mujer traería consigo más que solo el dolor de un pasado olvidado? La respuesta aún se sentía distante, pero la tormenta estaba aquí, y él estaba en el ojo del huracán. La tensión era palpable. La mujer que gritaba, «¡Es mío! ¡Es mi bebé!», parecía casi un espectro, un fantasma del pasado regresando para atormentar a Alexander, su rostro empapado en lágrimas. Con el pañuelo rojo manchado de sangre entre sus manos, representaba una verdad aterradora. Todos la miraban, y la multitud se dividía en susurros y murmullos. «¿Quién es? ¿Qué está pasando?», resonaban las preguntas en el aire, llenas de curiosidad y horror. Alexander sintió que cada aliento se le atoraba en la garganta. La multitud se apresuró a rodear a la mujer, asegurándose de que sus palabras retumbaran por doquier. Se giró, buscando el apoyo de Isabela, pero su esposa estaba mirando con indiferencia, su rostro pálido como si todo esto fuera un espectáculo lejano. Aún así, las pequeñas arrugas de preocupación comenzaron a formarse en su frente. «¿Quién es ella? ¿Qué significa esto?», murmuró Isabela, y su voz sonó como un eco de lo que todos sentían. No era solo la mujer, sino también el hombre que había revelado que existían más secretos. ¿Más hijos? ¿La madre ha estado ocultando algo más?
pensó Alexander mientras su mente corría a 1000 por hora. Su mundo construido con cuidado. Su reputación impecable se tambaleaba al borde del abismo. El tiempo parecía haberse detenido. Los ojos del público eran como dagas, perforando su fachada y revelando la vulnerabilidad que siempre había mantenido bajo llave. «Dime quién eres», exigió Alexander, avanzando hacia la mujer, y sus músculos estaban tensos, como un gato acechante. Ella levantó la vista, y sus ojos, llenos de dolor y valentía, lo atravesaron. «Soy la madre de la niña que dejaste en la nieve», dijo con voz firme. «No solo eso, hay más. Hay un lazo que nunca has reconocido». El aire se volvió denso, como si de pronto el frío de la mañana calara hasta los huesos. Más, las palabras salieron de sus labios en un susurro, casi inaudibles. Sentía. El pánico crecía dentro de él, un grito ahogado que no podía soltar. «No olvides que hay alguien más», añadió la mujer, y con esa frase golpeó su corazón como un martillo. Los murmullos alrededor aumentaron. «Un momento», alguien gritó en la multitud. Y cuando todos miraron, un adolescente salió de entre la gente, con los ojos oscuros y llenos de reconocimiento. «Ella tiene razón», dijo el chico, su voz temblorosa. «Yo sé quién es su hermana». El estallido de murmullos se convirtió en una ola de gritos e incredulidad. «¿Una hermana? ¿Qué significa eso?». La multitud se agitó como un océano embravecido, y el cielo parecía tornarse más oscuro, como si presagiara el caos. Alexander sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. En un momento, todos sus secretos estaban al borde de ser expuestos. «¡Espera!», gritó, sintiendo cómo la presión lo apretaba. Su mundo estaba cambiando, y cada palabra que llegaba a sus oídos le decía que no podía seguir escondiendo nada más. La revelación parecía estar tejida con susurros, rostros familiares y secretos antiguos. «¿Quién eres tú?», preguntó el chico, mirando a Alexander con los ojos llenos de determinación. «Tu historia está a punto de salir a la luz». Las palabras reverberaban en la atmósfera cargada. Alexander sabía que el tiempo se estaba acabando. A su alrededor, los flashes de las cámaras centelleaban, capturando el momento en que todo podría desmoronarse. Todo lo que había construido, su reputación, su familia. ¿Cuánto quedaría después de esto? La pregunta flotaba en el aire, y con cada respiración sabía que el caos era inminente. Desde la oscuridad de su pasado, la verdad estaba emergiendo. Las preguntas que se hacían en la multitud se convertían en gritos, y Alexander sintió que no había ninguna salida. La tormenta estaba aquí. ¿Podría sobreponerse ante la revelación, o era su final? La incertidumbre acechaba como una sombra, y todo estaba a punto de cambiar. La tensión era palpable. La mujer que gritaba, «¡Imposible! ¡Es mío! ¡Es mi bebé!». Parecía casi un espectro, un fantasma del pasado regresando para atormentar a Alexander. Su rostro empapado en lágrimas, con el pañuelo rojo manchado de sangre entre sus manos, representaba una verdad aterradora. Todos la miraban, y la multitud se agitaba en susurros y murmullos. «¿Quién es? ¿Qué está pasando?». Resonaban las preguntas en el aire, llenas de curiosidad y horror. Alexander sintió que cada aliento se le atoraba en la garganta. La multitud se apresuró a rodear a la mujer, asegurándose de que sus palabras retumbaran por doquier. Se giró, buscando el apoyo de Isabela. Pero su esposa estaba mirando con indiferencia, su rostro pálido, como si todo esto fuera un espectáculo lejano. Aunque las pequeñas arrugas de preocupación comenzaron a formarse en su frente, él sabía que no podía ocultarle nada. «¿Quién es ella? ¿Qué significa esto?», murmuró Isabela, y su voz sonó como un eco de lo que todos sentían. La emocional intensidad del momento aplastaba a Alexander, abrumándolo. Era un hombre atrapado entre su pasado oscuro y un futuro incierto. «Dime quién eres», exigió Alexander, avanzando hacia la mujer. Sus músculos estaban tensos, como un gato acechante. Ella levantó la vista, y sus ojos llenos de dolor y valentía lo atravesaron. «Soy la madre de la niña que dejaste en la nieve»,
dijo con voz firme. No solo eso, hay más. Hay un lazo que nunca has reconocido. El aire se volvió denso. ¿Más? Las palabras salieron de sus labios en un susurro, casi inaudibles. Sintió el pánico crecer dentro de él. No olvides que hay alguien más, añadió la mujer, golpeando su corazón. Justo entonces, el adolescente que había emergido de la multitud, con los ojos oscuros y llenos de reconocimiento, tomó la palabra. Yo sé quién es su hermana, afirmó. Ante tal revelación, los murmullos aumentaron como un eco ensordecedor. ¿Una hermana? ¿Qué significa eso?, gritó alguien entre la multitud, y el clima de incredulidad se transformó en una tempestad. Alexander sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¡Espera!», gritó, sintiendo cómo la presión lo apretaba. Pero antes de que pudiera profesar lo que estaba sucediendo, un grito desgarrador interrumpió el caos. Una explosión repentina de pánico. Todos los ojos se giraron, buscando la fuente del ruido. Era un sonido aterrador, como si el mundo se estuviera desmoronando. Un coche apareció de repente, acelerando a través de la calle y derrapando, mientras la multitud se dispersaba en un frenesí de horror. Alexander se agachó, su instinto de supervivencia activado. El vehículo se detuvo frente a él, y de la puerta salió un hombre con una mirada desquiciada y un revólver en la mano. La confusión se convirtió en miedo. «No te muevas, Crane. Tengo cuentas que saldar», gritó. El hombre estaba furioso, y sus ojos chisporroteaban con una rabia incontrolable. «Todo esto es tu culpa», aulló. Alexander sintió que su corazón se detenía. La realidad de su pasado buscaba vengarse de formas inesperadas. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, y lo que parecía un simple escándalo estaba a punto de convertirse en algo mortal. «¡Sal de aquí! ¡Corre!», gritó Isabela a Alexander, y el instinto de protección hizo que él se moviera hacia su esposa. Pero el caos reinaba, gritos alcanzaron su mente mientras el hombre los apuntaba. Su locura rebosaba. «No dejaré que nadie te quite lo que te pertenece», exclamó, el temor transformándose en rabia. En ese momento la mujer que había revelado que era la madre del bebé saltó adelante, su rostro decidido. «Espera, no tienes que hacerlo. Alexander no es tu enemigo», trató de razonar, pero su voz apenas se escuchaba entre el estruendo. La multitud se había congelado, codos paralizados ante la escena. El caos estaba presente, pero también lo estaba el silencio. «Alexander, ¿qué está pasando?», preguntó Isabela visiblemente asustada. Nadie sabía cómo reaccionar. Las revelaciones, los secretos, el tiroteo inminente. Todo lo que había evadido Alexander se estaba desmoronando sobre él. Estaba atrapado en un laberinto, y las salidas parecían cerrarse a cada instante. La pregunta era clara y aterradora. ¿Quién era realmente su enemigo? Y sobre todo, ¿qué verdad abriría esas puertas hacia los abismos del horror? Un nudo se formó en su estómago. La tormenta de su vida estaba desatada, y en su interior sabía que no había forma de escapar. La revelación era solo el comienzo. ¿Qué haría ahora? ¿Podría proteger a su familia mientras la verdad y los secretos se amontonaban en torno a él? La posibilidad de un final devastador se cernía en el aire, mientras la incertidumbre empujaba a todos hacia un abismo del que no había retorno. La tensión era palpable. La mujer que gritaba «¡Es mío, es mi bebé!» parecía casi un espectro, un fantasma del pasado regresando para atormentar a Alexander. Su rostro empapado en lágrimas, con el pañuelo rojo manchado de sangre entre sus manos, representaba una verdad aterradora. Todos la miraban, y la multitud se agitaba en susurros. «¿Quién es? ¿Qué está pasando?», resonaban las preguntas en el aire, llenas de curiosidad y horror. Alexander sintió que cada aliento se le atoraba en la garganta. La multitud se apresuró a rodear a la mujer, asegurándose de que sus palabras retumbaran por doquier. Se giró, buscando el apoyo de Isabela, pero su esposa estaba mirando con indiferencia, su rostro pálido, como si esto fuera un espectáculo lejano. Pequeñas arrugas de preocupación comenzaban a formarse en su frente. «¿Quién es ella? ¿Qué significa esto?», murmuró Isabela.
y su voz sonó como un eco de lo que todos sentían. La intensa emoción del momento aplastaba a Alexander. «Dime quién eres», exigió, avanzando hacia la mujer. Sus músculos estaban tensos, como un gato acechante. Ella levantó la vista, y sus ojos, llenos de dolor, lo atravesaron. «Soy la madre de la niña que dejaste en la nieve», dijo, con voz firme. «No solo eso, hay más. Hay un lazo que nunca has reconocido». De pronto, en medio del caos, el adolescente que había emergido de la multitud, con los ojos oscuros y llenos de reconocimiento, tomó la palabra. «Yo sé quién es su hermana», afirmó. Ante tal revelación, los murmullos aumentaron como un eco ensordecedor. «¿Una hermana? ¿Qué significa eso?», gritó alguien entre la multitud, y el clima de incredulidad se transformó en tempestad. «Espera», gritó Alexander, sintiendo cómo la presión lo apretaba. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un grito desgarrador interrumpió el caos. Una explosión repentina de pánico. Todos los ojos se giraron, buscando el origen del ruido. Un coche apareció de repente, acelerando a través de la calle y derrapando. Mientras la multitud se dispersaba en un frenesí de horror, Alexander se agachó, su instinto de supervivencia activado. El vehículo se detuvo frente a él, y de la puerta salió un hombre con una mirada desquiciada y un revólver en la mano. La confusión se convirtió en miedo. «No te muevas, Crane, tengo cuentas que saldar», gritó, la rabia chisporroteando de sus ojos. Alexander sintió que su corazón se detenía. La realidad de su pasado buscaba vengarse en formas inesperadas. Todo lo que había ocultado estaba a punto de estallar. «¡Sal de aquí, corre!», gritó Isabela, y el instinto de protección lo hizo moverse hacia su esposa. Pero el caos reinaba. Gritos resonaron en su mente, mientras el hombre los apuntaba. Su locura era palpable. «No dejaré que nadie te quite lo que te pertenece», exclamó, el temor transformándose en furia. En ese instante, la mujer que había revelado que era la madre del bebé saltó adelante, su rostro decidido. «Espera, no tienes que hacerlo. Alexander no es tu enemigo», trató de razonar. La multitud, ahora en un frenesí total, se paralizó. El caos no llevaba a la calma. Una sombra se cernió. Un tercer personaje emergió de la nada, una figura alta y familiar. Era un viejo amigo de Alexander. «¡Alto! ¡Basta! No tienes que hacer esto», dijo el hombre con voz firme, empujándose entre ellos. El hombre armado se giró de nuevo. La mirada de ambos se sostuvo en un duelo silencioso. «¿Por qué estás aquí, Carlos?», preguntó Alexander, un estremecimiento recorriendo su espalda. Justo en ese instante, el hombre armado, todavía lleno de furia, sonrió con malicia. «¿No lo ven? El lazo que nunca reconoció es más fuerte de lo que creen. Carlos es el padre del niño que abandonaste», dijo. Las palabras cayeron como una bomba y el silencio se extendió. Los rostros de la multitud se descomponían en incredulidad. Alexander sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué significa esto?». Carlos, su amigo, el protector, el verdadero padre. Las revelaciones, su historia compartida, el caos de su vida, todo comenzó a entrelazarse en un solo momento. ¿Qué otras verdades habían estado ocultas entre ellos? Un sudor frío recorrió la frente de Alexander, mientras la imagen de su pasado se proyectaba, distorsionándose, llevándolo a un futuro incierto. La atmósfera era eléctrica. Las preguntas flotaban en el aire, cada una más amenazante que la anterior. ¿Cuánto daño habría hecho ocultando la verdad? Y sobre todo, ¿qué otras sorpresas quedaban por descubrir? La tormenta de su vida estaba desatada, y en su afán de proteger lo que más quería, Alexander se daba cuenta de que había desencadenado algo mucho más grande de lo que jamás pudo imaginar. La atmósfera se volvía más tensa con cada segundo. Todos miraban a Alexander, esperando respuestas. Sentía como si un peso invisible le aplastara el pecho. Las revelaciones anteriores apenas lo habían preparado para lo que estaba a punto de estallar. «Carlos es el padre del niño que abandonaste», resonó como un trueno, y el murmullo de la multitud creció como un océano enfurecido. La incredulidad llenaba el aire y todos compartían un momento de asombro. Alexander vio el rostro de su amigo distorsionarse en una mezcla de rabia y dolor.
¿Cómo te atreves a decir eso?, vociferó Alexander. Su voz temblaba mientras la rabia empezaba a brotar. Pero Carlos no retrocedió. Su expresión era de desafío. No soy un traidor, Alexander. Mi historia no es menos válida. Yo igual he sufrido. Esto no es el momento para cuentas personales, respondió Alexander, sintiendo que el caos lo invadía. Pero justo cuando pensaban que la situación podía empeorar, otro sonido cortante atravesó el aire. Un disparo resonó, y el mundo pareció detenerse. La multitud se dispersó en una fracción de segundo. La confusión fue absoluta. Gritos, cuerpos cayendo, gente corriendo. Alexander sintió cómo el miedo le recorría el cuerpo. Miró a su esposa, que lo miraba con terror en sus ojos, e impulsivamente se lanzó hacia ella. «Isabela, aléjate», gritó, pero ella ya estaba atrapada. A su lado, el hombre armado seguía apuntando en medio del tumulto, su rostro desencajado y lleno de desesperación. «Deja de intervenir, Crane. Has destruido todo lo que he querido». En ese instante, un destello de luz rebotó en el brillo metal del arma, y el tiempo se estiró. Un segundo disparo estalló, y esta vez Alexander sintió como si todo se desmoronara. Miró al frente, y allí estaba la mujer que gritaba ser la madre del niño. Se había lanzado hacia el hombre armado, intentando proteger a los demás. El impacto fue devastador. La mujer cayó al suelo, y el silencio que siguió fue aplastante. «No», Alexander lloró, corriendo hacia ella, pero ya era demasiado tarde. Todos podían ver el horror. Ella yacía en el suelo. Su pañuelo, ahora manchado de rojo, no era solo un símbolo de dolor. Era la representación de secretos dejados al descubierto. La multitud estaba paralizada, y de pronto, un nuevo grito se escuchó. Era el adolescente que había afirmado saber sobre la hermana. «No es solo eso, déjamelo decir». Estaba en estado de shock, pero aún así parecía decidido a hablar. «Los tres somos fruto de un mismo secreto». Aquello hizo que el caos se transformara en un nuevo caos. Alexander estaba aturdido. «¿Tres?», murmuró, sintiéndose atrapado entre la desesperación y la incredulidad. Cada revelación chocaba con la anterior, como ondas en un estanque agitado. ¿Qué significaba todo esto? Mientras miraba la escena de horror, sentía que su pasado se desnudaba ante él, desponiendo. Sus verdades dolorosas, la amante, el abandono y ahora esta madre muriendo. El peso de la culpa lo ahogaba. «¿Qué he hecho?», pensó, sintiendo que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. «Alexander, tenemos que irnos», le susurró Isabela mientras lo tiraba del brazo. «Tu vida está en peligro». Pero él estaba atrapado en su propia tormenta. ¿Qué haría con toda esta verdad? ¿Podía proteger a su familia mientras todo colapsaba a su alrededor? De repente, una ambulancia llegó, rompiendo la pesadilla con su sonido de sirena. Pero ya nada era igual. Este evento se había transformado en un caos que arrastraría a todos a un abismo del que parecían no poder escapar. Mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos, una única pregunta seguía surgiendo. ¿Podía enfrentar el devastador secreto que ahora se cernía sobre él, no solo como un escándalo público, sino como una realidad aplastante que cambiaría para siempre su vida y la de todos a su alrededor? Las luces de la ambulancia iluminaron su rostro, pero él seguía sintiéndose en la oscuridad. Esto apenas había comenzado. La atmósfera se volvía más tensa con cada segundo. Todos miraban a Alexander, esperando respuestas. Sentía como si un peso invisible le aplastara el pecho. Las revelaciones anteriores apenas lo habían preparado para lo que estaba a punto de estallar. «Carlos es el padre del niño que abandonaste», resonó como un trueno, y el murmullo de la multitud creció como un océano enfurecido. La incredulidad llenaba el aire, y todos compartían un momento de asombro. Alexander vio el rostro de su amigo distorsionarse en una mezcla de rabia y dolor. «¿Cómo te atreves a decir eso?», vociferó Alexander, su voz temblando mientras la rabia empezaba a brotar. Pero Carlos no retrocedió. Su expresión era de desafío. «No soy un traidor, Alexander. Mi historia no es menos válida. Yo igual he sufrido». «Esto no es el momento para cuentas personales», respondió Alexander, sintiendo que el caos lo invadía. Pero justo cuando pensaban que la situación podía empeorar, un disparo resonó,
y el mundo pareció detenerse. La multitud se dispersó en una fracción de segundo. La confusión fue absoluta. Gritos, cuerpos cayendo, gente corriendo. Alexander sintió cómo el miedo le recorría el cuerpo. Miró a su esposa, que lo miraba con terror en sus ojos, e impulsivamente se lanzó hacia ella. «Isabela, aléjate», gritó. Pero ella ya estaba atrapada. A su lado, el hombre armado seguía apuntando en medio del tumulto, su rostro desencajado y lleno de desesperación. «Deja de intervenir, Crane. Has destruido todo lo que he querido». En ese instante, la mujer que había revelado que era la madre del bebé se lanzó hacia el hombre armado, intentando proteger a los demás. El impacto fue devastador. La mujer cayó al suelo, y el silencio que siguió fue aplastante. «No», Alexander lloró, corriendo hacia ella. Era demasiado tarde. Todos podían ver el horror. Ella yacía en el suelo, su pañuelo ahora manchado de rojo no era solo un símbolo de dolor, era la representación de secretos dejados al descubierto. La multitud estaba paralizada, y de pronto un nuevo grito se escuchó. Era el adolescente que había afirmado saber sobre la hermana. «No es solo eso, déjamelo decir». Estaba en estado de shock, pero aún así parecía decidido a hablar. «Los tres somos fruto de un mismo secreto. Aquello hizo que el caos se transformara en un nuevo caos». Alexander estaba aturdido. «¿Tres?», murmuró, sintiéndose atrapado entre la desesperación y la incredulidad. Cada revelación chocaba con la anterior, como ondas en un estanque agitado. ¿Qué significaba todo esto? Mientras miraba la escena de horror, sentía que su pasado se desnudaba ante él, desponiendo sus verdades dolorosas. La amante, en abandono, y ahora esta madre muriendo. El peso de la culpa lo ahogaba. «¿Qué he hecho?», pensó, sintiendo que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. «Alexander, tenemos que irnos», le susurró Isabela mientras lo tiraba del brazo. «Tu vida está en peligro». Pero él estaba atrapado en su propia tormenta. ¿Qué haría con toda esta verdad? ¿Podía proteger a su familia mientras todo colapsaba a su alrededor? De repente, una ambulancia llegó, rompiendo la pesadilla con su sonido de sirena. Pero ya nada era igual. Este evento se había transformado en un caos que arrastraría a todos a un abismo del que parecían no poder escapar. Mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos, una única pregunta seguía surgiendo. ¿Podría enfrentar el devastador secreto que ahora se cernía sobre él, no solo como un escándalo público, sino como una realidad aplastante que cambiaría para siempre su vida y la de todos a su alrededor? Justo cuando pensaba en escapar, un segundo disparo sonó. No era el mismo de antes, algo distinto y aterrador. Alexander giró la cabeza y vio a un hombre desconocido en la esquina de la calle, apuntando con un arma. «Olviden todo lo que saben», gritó el extraño. Su voz resonó con un eco oscuro, causando que el ambiente se congelara. «Sáquenlo, sáquenlo», exclamó uno de los policías que había llegado. Pero el hombre rió, una risa retumbante que atravesó el aire. «Esto no ha terminado. Ustedes no tienen idea del juego en el que se han metido». La multitud estaba paralizada, choqueada. Alexander sintió el sudor frío deslizándose por su frente. Todo el mundo estaba viendo, y aún así, la atención del desconocido seguía fija en él. «El pasado no está muerto, Crane. Solo lo has adormecido», susurró con una sonrisa retorcida. «El próximo movimiento es tuyo». Isabela se aferró a él con fuerza. Sus ojos reflejaban miedo. «¿Qué quiere decir con que esto no ha terminado? ¿Lo ves? La madre del niño no es quien dice ser. La realidad es mucho más oscura. Y tú, Alexander, serás quien lo descubra», replicó el extraño, antes de desaparecer entre la multitud. Se desvaneció en el caos como un fantasma, dejando a todos horrorizados. La atmósfera había cambiado de golpe. «¿Qué acaba de pasar?», murmuró el adolescente, claramente confuso. Todos se miraban, tratando de comprender. Alexander sintió que el suelo temblaba bajo sus pies de nuevo. Esa amenaza latente traía consigo un caos más profundo, un abismo que parecía devorarlo todo. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban la escena, una oscura sensación de inevitable fatalidad se apoderó de él. ¿Todo esto sería solo el comienzo de una pesadilla aún más siniestra? La pregunta, inquietante y urgente,
resonaba en su mente. A partir de ese momento, nada sería igual. El juego apenas comenzaba. La atmósfera se volvía más tensa con cada segundo. Todos miraban a Alexander esperando respuestas. Un peso invisible le aplastaba el pecho. La revelación sobre Carlos, su amigo, lo había dejado atónito. Justo cuando pensaba que nada podía empeorar, la tensión se rompió de forma inesperada. De repente, un tercer disparo resonó, esta vez más cercano. El sonido pareció sacudir la tierra bajo sus pies. ¡No!, gritó Alexander, girándose justo a tiempo para ver cómo el hombre armado caía de rodillas. Un extraño condimento de horror flotando en el aire. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos colectivos de sorpresa. El caos estalló de nuevo mientras todos miraban paralizados. «¡Alguien llama a una ambulancia!», exclamó Isabela, cubriendo su boca con ambas manos. «Es un desastre». La escena se volvió un torbellino de movimiento. Alexander sintió que la presión en su pecho se intensificaba. La sangre del hombre. Ya manchaba la nieve blanca como un recordatorio brutal de la realidad. Donde antes había curiosidad, ahora había miedo. La multitud retrocedió 2 pasos, respirando en pánico. Cada cara mostraba horror, cada mirada contenía preguntas sin respuestas. Alexander intentó avanzar, pero la presión de cuerpos lo mantenía en su lugar. «Isabela, vamos», la llamó, tratando de atravesar el pánico. Pero algo más estaba sucediendo. Un grito desgarrador emergió entre la multitud. Era la madre del niño todavía en el suelo. «No puedo perderlo», empezó a llorar, sus ojos llenos de dolor mirando a Alexander. «Es todo lo que me queda». Su dolor era palpable, agarrándose a su pecho como si intentara sostener su corazón. Entonces sucedió lo inesperado. Un adolescente que nadie había notado antes se acercó a la madre. Su rostro era un reflejo de confianza, y su mirada firme. «Tú no eres su madre», gritó. Las palabras atravesaron el aire como un daguerrotipo. La multitud volvió a silenciarse. La madre se quedó boquiabierta. «¿Qué? Claro que sí lo soy. Él es mi hijo». «No», dijo el chico, sacando algo de su bolso. Era un documento. La multitud se agolpó, cada uno intentando ver. «Yo fui a la misma escuela que tus hijos. Tu hermana es como tú crees. Ese niño no es tu hijo». El estallido de murmullos llenó el aire. Las revelaciones caían como fichas de dominó, una tras otra. Los ojos de la madre se abrieron de par en par, llenos de incredulidad y desesperación. «¿Qué estás diciendo? No puede ser cierto». La emoción le apretaba la garganta, su voz se rompía. «Tu historia está equivocada. Los papeles están aquí», repitió el chico con más firmeza. Alexander sintió que su propio corazón latía más rápido. La revelación rebotó en su mente, haciéndolo cuestionar todo. ¿Qué estaba sucediendo realmente? El hombre que estaba armado empezó a intentar levantarse. «¿Qué significa esto? No entiendo nada», dijo mientras miraba a su alrededor. Una mezcla de confusión y horror. Alexander se dio cuenta de que cada una de las vidas presente en ese momento se estaba interconectando en algo tan complejo que era difícil de comprender. Las relaciones, los secretos, las historias ocultas. Todo estaba a punto de explotar al mismo tiempo. Y justo cuando pensó que no podía haber más sorpresas, la ambulancia llegó, rompiendo la pesadilla con su sonido agudo, iluminando la escena oscura. Sin embargo, lo que llegó a continuación pudo haber sido la mayor sacudida de todas. La ambulancia se detuvo, y de ella salió una figura familiar. «¡Mamá!», gritó. La voz era de una niña que Alexander reconocía muy bien. La hija que había creído proteger. El impacto lo abrumó. La mirada de todas las personas se centró en esa figura pequeña y asustada. Las preguntas antes murmuradas ahora llenaban el aire, como ecos. ¿Qué está pasando? La confusión reinaba, y la única cosa clara era que la situación solo se complicaba. Alexander sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todos sus secretos lo habían alcanzado, y la verdad estaba a punto de desatar un huracán que nadie podría detener. ¿Qué más revelaciones vendrían de esta tormenta? Las respuestas aún parecían lejanas, flotando en el aire como un enigma sin resolver.
Justo cuando pensaba que todo podía empeorar, una brisa fría recorrió la calle, arrastrando consigo una sensación de inminente desastre. La ambulancia se detuvo, y justo detrás de su puerta, una figura familiar emergió. ¡Mamá!, gritó la voz de Valentina, la hija de Alexander, que se había perdido en todo este lío. La multitud se quedó en silencio, incrédula. Valentina, con su cabello desordenado y los ojos llenos de miedo, se acercó corriendo a su padre. Papá, ¿qué está pasando? Yo los vi salir de casa. Su voz era un susurro ahogado, pero aún a esos niveles bajos, las palabras resonaron en el corazón de todos los presentes. La madre del bebé en el suelo, con lágrimas inundando su rostro, dejó caer el pañuelo manchado de sangre. «Valentina», murmuró Alexander, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Por qué estás aquí?» «Me escapé, no podía quedarme y estaba tan asustada». La niña miró a su madre, quien ahora temblaba al ver llegar a su hija. Era un caleidoscopio de emociones: miedo, amor, angustia. El caos de la escena envolvía todo, y cada rostro se llenaba de horror. «No, no es el momento», gritó Alexander, dándose cuenta de que los problemas apenas comenzaban. Pero antes de que pudiera reaccionar más, la madre del bebé se levantó lentamente, mostrando una fuerza sobrehumana. «Espera, ella tiene razón, Valentina no». Alexander sintió el aire volverse espeso. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz teñida de incredulidad. La mujer, aún con el pañuelo en la mano, frunció el ceño. «Ella no es quien crees que es. Valentina no solo es su hija». «Basta», bramó Carlos, ahora recuperándose. Su rostro se tornó oscuro. «¿Qué intentas hacer aquí? Eso es una locura». Pero ella sonrió, y una calma inquietante se instaló en la escena. «Lo que intento es que cada uno de ustedes vea la verdad. Valentina es mi hija también». Las palabras cayeron como un rayo, iluminando toda la situación con una fuerza devastadora. Las reacciones fueron inmediatas. La multitud se agolpó, murmurando en un frenesí de especulación. Alexander se quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza. «¿Es cierto?», preguntó, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «Sí, estuve en la vida de Valentina desde el principio. La madre que creías que conocías no podía cuidar bien de ella, y yo». La mujer suspiró, y su voz se quebró. «Yo la crié sin que lo supieras». La revelación los golpeó a todos. La atmósfera se tornó surrealista. Alexander sintió que el aire se le escapaba. «Pero entonces, ¿por qué abandonaste a su hermana en la nieve?». Su voz sonaba distante, como si sus propias palabras fueran ajenas. «Porque no quería perderla». «A ella como perdí a los demás», dijo la madre con dolor. «Fue un error, lo sé». Y entonces un grito resonó en el aire, despachando la tensión como un explosivo. Era Valentina, que al escuchar la verdad comenzó a llorar y a correr hacia el hombre que había sido su padre. «Papá, no puedes dejar que me lleven. Te necesito». Al escuchar su desesperación, una mezcla de protección y amor inundó a Alexander. Pero también estaba el odio y la traición. El caos reinaba. Valentina se detuvo frente a Alexander, buscando desesperadamente su apoyo entre el caos. Las miradas del público eran como dagas. «Papá, ¿qué está pasando con nosotros? Yo no puedo». Alexander sintió que el nudo en su garganta era más fuerte que nunca. La identidad de su hija ahora era aún más confusa. Y mientras todo esto ocurría, un eco distante resonó. Era el hombre armado que aún permanecía en el suelo, empezando a moverse. Sus ojos ardían con una rabia que era difícil de ignorar. «Nadie se mueve», gritó con una voz hojaldrada. El caos se transformó nuevamente en silencio. La mirada de la multitud se dividió entre el peligro y las revelaciones devastadoras. «Valentina corre», le susurró Alexander, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. Sería mejor que ella estuviera lejos del peligro que acechaba, del siempre omnipresente miedo. Pero la pregunta seguía presente. ¿Realmente podría protegerla mientras todo se desmoronaba? ¿Mientras el silencio se convertía de nuevo? En un grito, Alexander se dio cuenta de que estaba entrando en un laberinto sin salida, donde cada paso podía arrastrarlo más y más al abismo.
¿Qué otra verdad se escondía en este torbellino de emociones? El futuro se oscurecía y apenas podía ver la luz que antes brillaba en su vida. Cada decisión lo llevaría más cerca de un precipicio, y ahora la pregunta era, ¿quién podría realmente salvarlo de sí mismo? Alexander sintió que el tiempo se detuvo, atrapado entre el caos y el horror. La revelación de que Valentina era parte de una espiral de mentiras lo consumía. La mirada de su hija, llena de confusión y miedo, se clavó en su corazón como un puñal. «Papá, ¿eres tú?», murmuró, sus labios temblando. «Valentina, yo», comenzó a decir, pero las palabras se estrellaron contra el peso de la angustia que lo encadenaba. La multitud, ojos ávidos y murmullos tensos, se convirtió en un eco distante. Solo podía enfocarse en la niña frente a él, esa luz que había tratado de proteger en medio de una tormenta que ahora lo arrastraba a él también. El hombre armado se levantó, tambaleándose, con furia en sus ojos desquiciados. Tú arruinaste todo», gritó, apuntando con la pistola. Su voz resonaba como un trueno en la tormenta que se avecinaba. «A ti te tengo que callar». «No», Isabela gritó, tratando de interponerse, pero sintiéndolo como un eco espeluznante. Alexander sintió que sus instintos de protector se activaban. «¡Sal de aquí, Valentina!». «No, quiero quedarme contigo», respondió ella, su voz temblando mientras se aferraba a su pierna. La desesperación apretó el pecho de Alexander, hasta que un nuevo disparo rompió la tensión, cargando el aire con un nuevo tipo de miedo. La madre del bebé, aún en el suelo, levantó la vista, su expresión entre el horror y la sorprendente serenidad. «Deténlo, no es lo que piensas», susurró antes de desplomarse un poco más. Un río de colores oscuros empezó a emanar de su herida. «¿Qué?», exclamó el chico que había hablado antes, claramente dividido entre la necesidad de salvar a alguien y la urgencia de salir de ahí. «Dijiste que estabas cuidando a Valentina». «Lo hice», ella contestó, su voz desvaneciéndose como un susurro en el viento frío. «Tú llevaste a Valentina lejos de mí», gritó Carlos, su mirada ahora centrada en el momento de la verdad, atormentando a Alexander con el juego de culpas. «¿Qué debes ocultar, amigo?». Los murmullos estallaron nuevamente entre la multitud, cada rostro reflejando una mezcla de miedo y rabia. Las mentiras y verdades comenzaron a entrelazarse como hilos de un tapiz desgastado. «Cierra la boca, Carlos», se atrevió a gritar Alexander, sintiendo que el lado oscuro emergía en él, la rabia surgiendo de su pecho. El silencio se hizo pesado. Durante un instante, todos respiraron, en un compás marcado por la incertidumbre. El hombre armado temblaba. Un destello de duda cruzó su rostro. «¿Te creías a salvo?». De alguna manera, en ese instante suspendido en el tiempo, las verdades llegaron a la superficie. «Por favor, detente», imploró la madre del bebé. Su voz ahora un eco de silencio, mientras la vida se escapaba de ella. Todos miraban, la impotencia pura. La lluvia empezaba a caer, un símbolo de la tormenta emocional que había estallado. Alexander se giró hacia Valentina, agachándose para mirarla a los ojos, sintiendo el nudo en su pecho deshacerse un poco. «Hija, esto es un caos, pero siempre trataré de protegerte. Te prometo que lo resolveré». Sin previo aviso, Carlos se acercó al hombre armado. «Basta, lo que estás haciendo ahora solo traerá más dolor. Ten compasión». Su voz era calmada, un espejo de la desesperación que todos estaban sintiendo. Para asombro de todos, el hombre armado bajó su arma, un instante suspendido donde el miedo se disipó momentáneamente. «Puede que tengas razón, tal vez», murmuró en voz baja, su mirada perdida. Era como si el acto de reconocimiento comenzara a romper su locura, y sin más, el grupo de policías se apiñó, rodeando al hombre. El escuadrón ya había sirenas al fondo, convirtiendo el caos en un oasis de esperanza. Valentina se lanzó a los brazos de su padre, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «No te vayas, prométeme que no te irás», suplicó. La voz de Alexander retumbó con la fuerza de 1000 tormentas. «Nunca me iré, hija, siempre estaremos juntos». Finalmente el murmullo se desvaneció. La verdad, que una vez había creído enredarse en sus propios lazos, ahora los liberó. Alexander respiró hondo, sintiendo que la tormenta se apaciguaba.
Se realizó en un ciclo de despedidas. Se dio cuenta de que necesitaban sanar. Olviden lo que ha pasado, deberíamos aprender a vivir. Dejó caer una lágrima que sabía que al menos era un inicio de redención. Lo que había sido un secreto horrible se tornó en esperanza. Cuando las luces de la ambulancia culminaron el caos, sabía que su vida ya no sería la misma, pero por primera vez en mucho tiempo había espacio para la posibilidad. La vida no era fácil, pero existía la oportunidad de reconstruir, de cambiar la historia. Ya basta, primero lo primero, necesitamos que todos sepamos esto. La voz de un nuevo personaje resonó entre la multitud. No más secretos. Es tiempo de salvar lo que queda, de crear nuevos lazos, gritó el chico. Alexander se sintió aliviado. Había una chispa de esperanza a pesar del horror. Una nueva vida podía surgir. Pero antes de que todo se apagara, un último mensaje atravesó el aire. No olvides suscribirte ahora. Es crucial que no te pierdas el próximo capítulo de esta historia. Y aplasta el botón de like para ayudar al canal. Compartan sus reacciones, sus teorías. Tienes que inundar los comentarios. No esperes un segundo más para compartir con amigos lo que acaba de ocurrir aquí. La promesa de nuevas historias estaba a la vuelta de la esquina.